Señores, vamos a arrancar con los títulos más importantes para nosotros en el día de hoy. De primera dama a primera mandataria, Claudia Ledesma Abdala fue elegida como nueva gobernadora de Santiago del Estero. Tras imponerse con el 64,3% de los votos, la esposa del actual gobernador, Gerardo Zamora, dijo que su gestión va a seguir acompañando incondicionalmente a la presidenta. Jorge Capitanich viajó especialmente para darle el apoyo del gobierno nacional. No cosificarás. La Defensoría del Público propone eliminar de los medios los mensajes que discriminan a mujeres y niñas. El organismo que encabeza la periodista Cintia Ottaviano busca que 2014 sea declarado como año de la lucha contra la violencia mediática contra las mujeres, definida por la ley como aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Contra el consumidor, Julio Alac anunció que en 2014 se penalizará a los clientes de la trata. El titular de la cartera de Justicia adelantó que el año próximo estará listo el marco legal para ir contra el cliente de prostitución, que, según sostuvo, es la pata principal de ese delito, que expresa el retorno a la esclavitud y es el único negocio en donde el cliente nunca tiene la razón. Defensor de infantes. La provincia de Buenos Aires creó por ley la figura de abogado del niño. La nueva norma tiene por objetivo garantizar de forma plena y autónoma el derecho a la defensa de los niños, niñas y adolescentes en todas las instancias civiles, familiares o administrativas en las que estén involucrados, para que se escuchen sus deseos, necesidades e intereses y que esa voz se refleje en la decisión final que se adopte. Una flor de corcho en la oreja. Sí. Tenía, Y a veces ¿no? no los escuchan a los chicos Claro, y a es las verdad, chicas. es verdad. Eso es una cosa que, bueno, por suerte empieza a tener por lo menos algún reflejo en este proyecto de ley, ¿no? Pero hablemos de lo que anunció Julio Alac respecto del año que viene sobre el consumo, podemos decir así, de prostitución. Está mal dicha la palabra, ¿no? Penalizar al cliente. De eso es lo que planteó el ministro de Justicia y Derechos Humanos. Hay un proyecto presentado por el senador Aníbal Fernández que justamente lo que plantea es penalizar al cliente de prostitución cuando la mujer que ofrece esos servicios es víctima de trata. El punto es cómo determinarlo eso. ¿Sabe el cliente que es víctima de trata? No lo sabe. La ley de trata establece que cuando hay explotación hay víctima de trata. Sí. Lo que uno observa es que puede haber mujeres que en forma autónoma estén en una situación de prostitución. En Argentina, esto lo reafirmamos, la prostitución no es un delito. Lo que es delito es la explotación de la prostitución ajena. Cuando hay un proxeneta, un cafillo, un fiolo. Un prostíbulo. Un prostíbulo. Digamos, ¿no? Y como conversábamos el viernes en esta causa que dábamos cuenta que se había desbaratado una banda que tenía varios burdeles donde eran explotadas víctimas de trata. En general le sacan entre el 30 y el 70%, tienen que pagar hasta el tarjetero que reparte las boletitas del burdel. Lo que plantea justamente en estos días se está debatiendo en Francia. Es muy polémico el tema. Ahora, ¿no? ¿puedo hacer una pregunta, Mariana? ¿No se corre el riesgo con una ley que es una ley abolicionista, digamos, ¿no? En el sentido de, o solo se penalizaría a la persona que consume prostitución, digamos así, que es cliente de prostitución, si está, si la chica está en una situación de trata? Bueno, eso es lo que plantea este proyecto. ¿No se corre el riesgo de que pase algo análogo a lo que pasa con el narcotráfico? Es decir, que agarran al chiquitaje y que las redes, las grandes redes de trata, que sabemos que son organizaciones que operan en diferentes provincias, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que están organizadas y que funcionan de cierta manera, que tienen complicidad con los poderes políticos locales y judiciales y demás, queden afuera de esto. Digo, no se corre el riesgo como de distraer el esfuerzo. Pregunto, Mira, no lo afirmo, lo pregunto simplemente. Hay como distintos abordajes para pensar esta problemática. Uno dice, para mí, lo primero hay que enfocar qué pasa con las fuerzas de seguridad, que siempre donde hay redes de mafiosas prostibularias, hay agentes de las fuerzas de seguridad que amparan. Incluso agentes municipales que pueden dar amparo a estas redes. Creo que primero el ojo hay que poner en la corrupción estatal. O sea, cuál es el posicionamiento del funcionario público que debe velar para que no haya esa explotación sexual. Ese es un tema que todavía falta mucho por hacer, porque cada vez que se investiga una red, atrás hay escuchas telefónicas que dan cuenta de el policía de la cuadra que pasaba a recaudar. Eso por un lado. Ahora, el debate en torno a esto tiene que ver con si hay mujeres que deciden estar en situación voluntariamente. El punto es, hay
argumento y contraargumento, ¿no? Bueno, pero ¿elige voluntariamente o es que no tiene otras opciones que vender su propio cuerpo? Porque el mercado laboral la excluyó tanto, claro, está en una situación de tal vulnerabilidad que es imposible optar por otra toda situación. Prostitución es trata, digamos. Ese es otro tema. Sería la pregunta. Claro. Ahí yo creo que es donde está la discusión y efectivamente el avance, me parece, entiendo yo, de las palabras del ministro Alak, van en esa dirección, a que si una persona es consumidora de prostitución, por lo menos que pueda chequear que esa situación no está siendo víctima de una trata. Te digo algunas de los argumentos que se están dando por estas horas en Francia, donde la semana pasada empezó a tratarse justamente la penalización del cliente, ¿no? Con pero de cualquier tipo de prostitución. Sí, en Francia, multas de 1.500, 1.700 euros, que se duplican en caso de reincidencia. Pero en Francia. Gobierno Francia socialista, es un país muy puritano en algún sentido. Gobierno socialista, lo que van a hacer ellos es derogar una penalización que existe actualmente de las mujeres que consiguen clientes en la calle, que hoy está penalizado. Eso lo derogarían y la idea de este proyecto, que es penalizar al cliente, es más abarcativo que eso, es darle opciones laborales de reinserción en otros ámbitos a la mujer, acceso a vivienda, a la posibilidad de rehacer su vida. Es un proyecto más integral y posiblemente este miércoles se esté tratando en la Cámara de Diputados. Algunos de los argumentos que circularon de parte de quienes lo defienden, la ministra de Salud, la referente del socialismo en la Cámara de Diputados, y decir que las mujeres tienen derecho a venderse. Digo, esta cuestión de, bueno, cada mujer elige lo que quiere hacer, en todo caso con su cuerpo. Es el argumento de, claro. Dice, es ocultar el hecho de que los hombres tienen derecho a comprarlas. Y finalmente está ahí el nudo. A ver, como sociedad, ¿avalamos que las mujeres pueden ser compradas? Ahora, Mariana... Y el otro, perdóname, y el otro tema que atraviesa todo esto es el posicionamiento, que lo comparto yo, y es pensar que en las situaciones de prostitución hay violencia hacia las mujeres. Está atravesada por la violencia. Es una situación, no es de igual a igual, no es una vendedora en un kiosco que está vendiendo caramelos, ¿no? Y es un tema que es un proyecto que tiene que ver tanto, me imagino yo, con prostitución femenina como masculina. Sí, se habla de prostitución. Prostitución porque, digamos, no son las mujeres las únicas víctimas del fenómeno de la prostitución. No, en general son mayoritariamente, porque los clientes mayoritariamente son varones que consumen mujeres, pero también hay varones que consumen varones y mujeres que consumen varones. Ahora, un último comentario. Sí. También yo, la verdad que no tengo una posición, me resulta confuso llegar a una posición. Ahora, la prostitución es una realidad social también, ¿no? Digamos, o sea, existe en todos los países del mundo, en todos los momentos históricos, guste o no guste. Un proyecto de estas características no presiona hacia una mayor clandestinización del negocio, digamos. Eso es justamente lo que argumentan quienes defienden incluso a la prostitución como un trabajo sexual autónomo. Con una regulación, etcétera. El modelo holandés, digamos, ¿no? Que plantean... Sí, pero en el modelo holandés incluso existe el proxenetismo. Claro, claro. Porque una cosa es decir, bueno, hacemos cooperativas, como dice la Asociación de Mujeres Meretrices a nivel nacional, AMAR, que ellos dicen, bueno, nosotros defendemos el trabajo de cooperativas, que nos nos juntamos mujeres que queremos ganarnos la vida de esta forma, sin intermediarios, sin el proxeneta. Lo que pasa que me parece que en términos generales, si uno analiza la problemática, la mayoría de las mujeres están en situación de explotación. Claro. Entonces, frente a esa, Argentina como oposición está inscripta en lo que se conoce como abolicionismo. Tratar de impulsar leyes que eliminen la prostitución como una opción laboral, o sea, está en contra de eso como posicionamiento de país por los tratados internacionales que ha asumido y las leyes que tiene. No penaliza a la mujer que está en esa situación, pero sí a quien la explota. Creo que será un debate interesante para dar el año que viene, que las posiciones, como decía, hay argumento y contraargumento. Sí, claro, sí. Si nos enganchamos a hablar de esto, podemos estar... Probablemente terminamos a la noche, hacemos un asado y seguimos hablando de este problema de la existencia que tenemos todos los seres humanos. Digamos, es algo que, como bien marcabas vos, tiene una línea histórica en la historia de la humanidad muy importante, muy profunda, y que probablemente cualquier ley lo que haga por ahora no sea una solución inmediata, sino que hay que construir una solución que vaya en esa dirección, justamente. Lo que yo diría como cierre, que es cierto que sin clientes no hay trata, ¿no? Y finalmente el mensaje tendría que ser ese. Estos tipos que van a los burdeles y que consumen cuerpos de mujeres, a veces son niñas, muchas veces son niñas, ¿en qué lugar se paran frente a su propia hija, su sobrina,
su hermana, ¿no? Desde ese lugar creo que hay que pensarlo. Ese problema moral es muy, muy importante y muy interesante para tratar y para trabajar. Vamos a cambiar de tema, estimado Nathanson. Hubo elecciones en la provincia de Santiago del Estero con una diferencia... 50 puntos. Discúlpeme la palabra, abultada. Sí, ¿no? una diferencia, ancha. Una ancha diferencia, sí. También disculpando la palabra. Sí, con perdón, con respeto, dicho esto con respeto. No, ganó la candidata oficialista del Frente para la Victoria, que es la esposa del actual gobernador, Claudia Ledesma Abdala. Una diferencia, decíamos, 64 puntos. Veo que no te puntos. aprendiste el nombre No, todavía. lo tenía ahí anotado, me lo había memorizado y se me fue. 64 puntos, ahí la estamos viendo, contra 50 de Rashid, que es el principal candidato opositor. Ustedes saben, en Santiago del Estero la secuencia fue la siguiente. La Constitución había sido reformada prohibiendo la reelección del gobernador y añadiendo lo que se llama una cláusula transitoria en la cual se especificaba que el primer mandato del actual gobernador corría como primer mandato a los efectos de prohibir un tercer mandato, digamos, ¿no? Pues, bueno. Porque la reelección se hizo en la mitad, la reforma constitucional. Claro, cuando transcurría el primer mandato. Claro. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Santiago permitiendo un tercer mandato a pesar de esta cláusula transitoria. Pasó muchas veces, por ejemplo en Perú con Fujimori, el tercer mandato de Fujimori fue por un fallo exactamente igual a este, digamos. Que era lo que quería forzar Menem en su momento. ¿Se acuerdan? Cuando estaba con la RR, quería forzar una interpretación que diga que el primer mandato, a pesar de que la cláusula transitoria dice que se computa, no se computa. Es una gran tentación, ¿no? que tienen, es algo, en la que caen a ciertos mandatarios. Y la permanencia en el poder es algo difícil de neutralizar, digamos. Bueno, la Corte Suprema de Santiago lo habilitó. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente a un recurso de amparo presentado por la oposición, dijo que no se podía presentar y canceló las elecciones que se iban a realizar en octubre. Por eso quedó fuera de calendario. Quedó fuera de calendario, exactamente. Ante eso, el gobernador Gerardo Zamora decidió candidatear a su mujer, que no tiene antecedentes políticos, tiene antecedentes políticos muy breves. Fue, ¿qué decíamos, Mariana? Fue defensora del pueblo, ¿no? Defensora del pueblo en la localidad de La Banda, una localidad del interior de la provincia. La segunda ciudad de Santiago. Sí. Defensora de La Banda no es... No. Todo justo. No quiere decir que sea uruguaya tampoco de La Banda. No, claro, y jueza de faltas, tengo entendido que también fue. Sí. Bueno, ayer fue elegida con el 64% de los votos, lo cual plantea un tema que discutíamos fuera del aire que es interesante, que es, bueno, esta idea del gobernador que no puede presentarse a una reelección y postula a su mujer que tiene, digámoslo elegantemente, pocos antecedentes políticos. Uno puede decir, bueno, eso está mal, digamos, ¿no? Porque sería bueno que los políticos que llegan al poder sean políticos que tienen una trayectoria, que la gente conoce, que tienen antecedentes para mostrar, etcétera. Ahora, al mismo tiempo, ganó por una diferencia abrumadora, ¿no? Entonces, bueno, se plantea ahí un dilema que es interesante, un tema de discusión. Que además lo viene arrastrando la provincia de Santiago del Estero. Recordemos que ahí estaban los Juárez y Nina Juárez, que tuvieron como 50 años en el poder en la provincia de Santiago del Estero. Eso llevó al primer gobierno kirchnerista, al gobierno de Néstor, a una intervención con después del doble crimen de la dársena, ¿no? De dos adolescentes. Crimen. Tiene una historia, vamos a decir así, de cierto caudillismo, para poner una palabra a lo mejor un poco relajada en estos términos, pero tiene una historia y una tradición que da la sensación de que Zamora lo que hizo fue restituir esa relación entre poder político y sociedad civil de alguna manera en estos años, desde la intendencia de la ciudad de Santiago en adelante, ¿no? Claro. No, es una provincia, una provincia muy feudalizada en un sentido puro de la palabra, digamos, ¿no? Juárez fue gobernador de Santiago del Estero 50 años con interrupciones, ¿no? Durante el proceso no estuvo, etcétera. Después fue candidata a su mujer, que la estábamos viendo en una foto recién. Ahí está la pareja. Que también fue gobernador de Santiago del Estero. Hubo dos intervenciones, Lucho. Hubo una primera, no sé si te acordás, cuando fue el famoso santiagueñazo durante el menemismo. Y después volvió a ganar Juárez, después de la intervención. Bueno, hubo una segunda intervención, la que vos mencionás de Pablo Lanuse, y después sí ganó Gerardo Zamora. Por eso me parece interesante la discusión, es verdad, sobre el modelo político para algunas provincias. A ver si efectivamente ese modelo político está adoleciendo de ilegalidades o es sencillamente un modelo político que se instala con las legitimidades propias de cada uno de los casos y tiene su funcionamiento y la gente está contenta y la ciudad vota feliz y no hay ningún problema en relación a los derechos democráticos que se ponen en juego en una elección. A mí me parece interesante y una discusión muy interesante que existe en la Argentina, por lo menos de estos 200 años. No, a ver, ¿de qué se trata esa relación entre los capos de provincia, vamos a decirlo así vulgarmente, y otras formas de administrar un poder político? En todo caso, yo lo que me planteaba frente a esta cuestión de un gobernador que digita como candidata a su esposa.
tantas veces se ha digitado a un delfín, se le dice, ¿no?, a otro candidato cuando no puede, que finalmente puede tener después autonomía, ¿no?, en el poder. En este caso quizás queda como más flagrante esta cuestión porque ella no tiene una trayectoria política reconocida, por lo menos no la conocemos. Sí, lo que pasa claramente. es que está bien lo que planteabas recién, Lucho, en el sentido de que, bueno, Santiago del Estero es una provincia que es la provincia con Formosa, las dos provincias más pobres de la Argentina, y que depende para el manejo de su estructura económica, de su dinámica productiva, etcétera, no sé, 80-90% del Estado y los fondos de coparticipación. Entonces, el tipo que controla el Estado, controla la provincia más que en ninguno, es una sociedad civil muy débil, una oposición muy fragmentada, medios de comunicación débiles, entonces, bueno, tenés una sociedad civil muy chiquita, digamos, entonces vos tenés el fierro del Estado y una vez que lo agarraste es fácil quedarte, digamos, ¿no? Sí. Eso me parece que es lo que explica un poco. Supongo que exactamente, esa es la... Por ahí pasa más la explicación. explicación, me parece. Sí. Lo que habrá que ver si esto es o no un deterioro de la democracia. Eso sería, habrá que ver. Yo creo que la alternancia en sí misma es buena, que tiene para... que haber democracias competitivas, pero es cierto que hubo elecciones y esta mujer sacó el 64%. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa, Magallanes, que lo escucho quejarse por ahí? Bostezaba, parecía que No, bostezaba. lo escucho, cosa de esa naturaleza. Lo dije o lo pensé porque le voy a confesar algo. ¿Acá? Aquí. Menos mal que mis asesores me aclararon quién era esta señora, porque realmente me Mariana preocupé. Carvajal se llama, está con nosotros. No. La santiagueña. Sí, ok. Porque me había levantado preocupado, porque con el triunfo del PO en Salta, el arrobo del marxista Kicillof, me entero que ganó la mujer de Zamora. Digo, ¡el comunismo! Y me enteré que era una santiagueña. Es otro. Pero el julepe que me llevé. Sí, se anda asustando muy fácilmente últimamente. Con ustedes. Sí. Discúlpeme, el tema que trataron anteriormente era que el informe decía cosificación. No exactamente. Porque recibí un llamado también de un asesor preocupado. ¿Y qué le dijo? Porque vive en el conurbano y allá tienen, como el camarógrafo, el mono acá. No digas esas cosas, Sí. le pido por favor, no incrimine. Tienen sus rituales. Y vio esto de la cosificación y dijo que no voy a poder llamar más cosita a mi novia. Pero se trata de otra cosa, la cosificación. Perdón, no sé si entiende la cosa. Acláraselo al mono. Ahora le voy a decir, mono, te lo aclaro ahora en un ratito, no te hagas ningún problema. Estaba preocupado, casi se larga a llorar. No es nada, mono querido, no es nada. Pero Magallanes le dice cosita a la novia. No Yo no tengo novia, yo estoy casado Tiene con madre. la democracia y con mi país. Perdón, disculpe. Con la República. Claro. No soy un libertino como usted que usa medias naranjas. Y Dale mejor con las medias. no mostremos la media de Lucho. Y en este caso, Magallanes, discúlpeme, en este caso con su esposa, que vendría a ser la democracia y el Democracia país. y la patria. Cada tanto usted también está acostumbrado a decirle cosita, ¿no? Porque por la cosa que usted Pero está pensando. ¿es vígamo usted? ¿La democracia y la república? ¿O es lo mismo? No sea así, yo de mi vida privada no hablo. Mira si me está escuchando madre. Qué buscona que es, ¿eh? Me tira onda, como dicen los chicos de hoy. Mientras se toman un pote. Mientras se toman un qué. No, no tiene un peso para el pote, ¿no le dicen ustedes en los semáforos? No, la verdad que no. Yo por suerte levanto el vidrio y me olvido de todo. Sí. Conozco gente que hace eso. Hablamos 2 segunditos respecto de la designación del Cedronar. Sí, un tema interesante. El Cedronar, que es la Secretaría de Lucha contra la drogadicción y el narcotráfico, que estaba vacante desde la renuncia de Rafael Bielsa, que fue el último secretario, fue designado al frente de esta secretaría Juan Carlos Molina, un cura que tiene una larga experiencia de trabajo social en Santa Cruz y en Chaco y en algunas otras provincias. Estuvo en Haití, una experiencia de trabajo territorial, y esto también me parece responde a una intención que se está comentando y se está estudiando de desdoblar el Cedronar y dejar a cargo de Molina todo el trabajo que tiene que ver con la prevención y recuperación de adictos, que es un trabajo muy complejo, digamos, y que está muy afincado en el territorio, en los barrios. Y es un tema de salud, no de persecución penal. Exactamente, de salud, y la parte de persecución penal trasladarla a la Secretaría de Seguridad de Sergio Berni, también para contribuir a centralizar esto, que bueno, lo hemos hablado acá largamente al tema, que es un tema que está apareciendo con preocupación y que está bien que se centralice, porque tanto se habla de los aviones que entran por la frontera, y la verdad que uno lee un poco, investiga y siempre el 90% de las detecciones y cosas que tienen real sentido son trabajo de inteligencia y no alguien que pasó y le encontraron al boleo. No, hablando del tema, digamos, que también tiene que ver con seguridad, hubo un cambio en el Ministerio de Sí, Seguridad. hoy hay nueva muy ministra de Seguridad. ¿no? Nueva ministra de Seguridad, se fue el anterior ministro Puricelli. y asumió una nueva ministra, se me fue el nombre, estoy mal con los A mí nombres. también se me fue.
Ya no va a 40, salir. ya nos los van a soplar, 42 años, Sí. que se había desempeñado, ya venía trabajando en el ministerio, había estado en Haití, estuve leyendo hace poco recién cuando venía, los antecedentes de la nueva ministra. Te olvidaste el nombre. Y diciendo se los antecedentes. me fue el nombre. Pero Bueno, pero lo central me parece es decir que la parte de persecución del narcotráfico... María Cecilia Rodríguez, María ahí Cecilia nos Rodríguez, chiflaron. que la parte de persecución del narcotráfico se estaría trasladando a la Secretaría de Seguridad de Sergio Berni, que es quien tiene el mando operativo de la policía, la gendarmería y la prefectura, y que esto coincide con el cambio del ministro de Seguridad de Arturo Puricelli. Perfecto, estimados, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a un corte en un ratito. Seguimos, que todavía es temprano.